que el momento difícil había llegado, que había terminado el año de popularidad, el año donde todo mundo reconocía al Señor, aplaudía al Señor, veía los milagros y las maravillas del Señor, pero ahora pasaban de ese tiempo de gloria y de avivamiento al momento difícil, al momento crucial en la vida de nuestro amado Salvador. Y Él les advierte a ellos que ellos le iban a abandonar, que en el momento más difícil le iban a dejar solo. Pero cuando el Señor les dice esto, usted encuentra que inmediatamente Pedro sale al encuentro y le dice al Señor que él no se iba a escandalizar, que él no lo iba a dejar solo, que él iba a estar con el Señor en todo momento, que contara con su apoyo, que contara con su ayuda, que contara con su respaldo. Y es más, él dice, aunque me sea necesario morir, lo haré. O sea, le dijo al Señor, Señor, yo voy a estar con usted en todo momento. Y si me es necesario entregar mi vida por su causa, yo lo voy a hacer. En esta actitud de Pedro, en estas expresiones de Pedro, encontramos tres errores que lo condujeron a su caída, que lo condujeron a la larga a negar al Señor. Bendito sea el Señor. El primer error que encontramos está del verso 30 al verso 32 y es contradecir a Cristo. Ese fue el primer error que Pedro cometió. Pedro le llevó la contraria al Señor. Pedro contradijo lo que Jesús les había dicho. Mire que dice, verso 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Verso 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Verso 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ese es el primer error que él comete, contradecir al Señor. Porque mire que el Señor les dice, después que cantan el himno y están en ese momento de comunión, Él les dice, todos ustedes esta noche me van a negar. Los demás discípulos en el momento no dijeron nada. Pero usted ve que es Pedro el que sale adelante y le dice, Señor, un momento, yo no me voy a escandalizar, yo no me voy a atemorizar, yo no me voy a asustar, yo no lo voy a negar. Y como si fuera poco, él expresa y dice, yo nunca me escandalizaré. Y el Señor le había dicho que ellos se iban a escandalizar esa noche. Eso es una contradicción. O sea, él estaba llevando la contraria, o llevándole la contraria al Maestro, llevándole la contraria a Cristo. Mire que la palabra contradecir, según el diccionario, es decir o hacer lo contrario de lo que otro afirma, o negar lo que se da por cierto. Es decir o hacer lo contrario de lo que otro afirma. Que estaba afirmando al Señor, ustedes me van a negar, ustedes se van a escandalizar de mí. Pero ¿qué dijo Pedro? Yo no. Estaba diciendo lo contrario.
Ahora el Señor le dice, ustedes me van a negar, pero Pedro dice, no lo voy a negar. Estaba negando lo que el Señor acababa de dar por cierto. Bendito sea el nombre de Cristo. Mire que el Señor predice esta prueba que les iba a venir a ellos de manera inesperada. Pero me llama la atención que el Señor les dice a ellos que aunque se iban a escandalizar, que aunque iban a pasar por momentos difíciles, Él les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. O sea, el Señor promete que en esa prueba no se iban a quedar, que era cierto que se iban a escandalizar, era cierto que se iban a llenar de temores, de miedo, era cierto que iban a abandonar al Señor, pero Él les promete, el Señor les promete, ustedes me van a negar, ustedes se van a escandalizar, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar y luego iré delante de vosotros. O sea, les está hablando de esa restauración que ellos iban a tener. Les está hablando el Señor que ellos se iban a levantar de esa caída, que aunque iban a fracasar, por decirlo así, pero que el Señor no los iba a dejar en ese fracaso, que el Señor los iba a levantar. Porque hermano, ese es el propósito de Dios, levantar nuestras vidas. Si hemos caído, Dios no quiere que estemos caídos, Dios quiere que nos levantemos. Si hemos fracasado, Dios no quiere que nos quedemos en el fracaso. Él quiere que nos levantemos de ese fracaso y sigamos adelante. Pero es cuando el Señor le dice eso, que Él después de ese fracaso los iba a restaurar. El verso 33 es donde Pedro responde y le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, yo no necesito que me restaure. Esa restauración para mí no va a ser necesaria, porque yo no voy a ceder, yo no voy a fracasar. Jesús afirmó que Pedro lo negaría. Alabado sea el Señor, y así fue. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Mire que el Señor le dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Cómo la ve? O sea, él era insistente. El Señor le dice, Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, no lo voy a negar. Y luego el Señor le dice, vea Pedro, le voy a dar una señal. Le voy a dar una señal. Antes que el gallo cante, usted me va a negar 3 veces. Oye, era para que Pedro hubiera caído de rodillas. Era para que Pedro hubiera reaccionado y hubiera dicho, Señor, perdóneme. Usted está diciendo una cosa y yo estoy diciendo otra. Usted está diciendo, afirmando que yo lo voy a negar y yo estoy diciendo que no. Le estoy llevando la contraria como si yo conociera todas las cosas. Señor, perdóneme, tenga misericordia. No, en el verso 39 más bien él afirma y le dice, vea Señor, para cerrar este diálogo y para cerrar esta conversación, lo mío es en serio. Así me toque morir, me muero. Ya el Señor dijo, bueno, toca dejarlo que se estrelle el pobre Pedro. Mire hermano, nunca contradiga la voz de Dios, pues Él lo conoce mejor que lo que usted se puede conocer. O sea, uno no le puede llevar la contraria a Dios. Uno no puede, si Dios ha establecido algo en su palabra, yo debo creerlo.
Si Dios me dice a través de su palabra, no practique el pecado porque el pecado lo va a llevar a la desgracia, yo debo creer a esa palabra. Si Dios me amonesta a través de su palabra y me dice tal cosa no se debe hacer, no se debe practicar porque vas a fracasar, no juegues con el pecado porque vas a caer, no juegues con la tentación porque vas a caer, no juegues con esto porque vas a fracasar, yo tengo que hacer un alto. Y tengo que decir amén, el Señor tiene la razón. ¿Por qué? Porque Él me conoce mejor que lo que yo me puedo conocer. ¿Verdad, hermano? El Señor lo conoce a usted mejor que lo que usted se puede conocer. Hay áreas de nuestra vida que nosotros mismos no conocemos. Que a veces cuando suceden cosas uno dice, pero eso lo hice yo. Yo hice eso. O sea, hay cosas negativas que uno se queda aterrado cuando las hace y dice, Padre Celestial, yo hice eso. Dios mío, sangre de Cristo tiene poder. Pero igual hay cosas positivas que usted y yo podemos hacer y decimos, wow, yo no sabía que tenía tremendo talento escondido en mi vida. Alabado sea el Señor. Entonces, si Dios me dice, esto no lo hagas, Mario, tenga cuidado con esto, yo tengo que prestar atención. Porque hay áreas en mi vida que yo no conozco y Dios las conoce. Mire que Jeremías, miremos un caso en Jeremías capítulo 6. Aleluya. Jeremías capítulo 6. Verso 16 y verso 17. Aleluya. Hablándole el Señor a su pueblo, les dice, así dijo Jehová a través del profeta, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué dijeron ellos? Amén, Señor, gracias por la orientación. No, contradijeron, mas dijeron, no andaremos. Verso 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, o sea, la guerra. Y dijeron ellos, vamos a estar atentos, vamos a prestar oído al sonido de la trompeta. Otra contradicción, lo contradijeron. ¿Qué dijeron? No escucharemos. O sea, aquí encontramos a una nación, a un pueblo, y es el pueblo de Dios, que no hacía sino llevarle la contraria. No hacían sino llevarle la contraria. Dios les decía, este es el camino, y ellos decían, no vamos a andar por él. Dios les decía, presten oído a la voz del juicio, y ellos decían, no escucharemos. Las consecuencias, verso 18, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. O sea, siempre Dios le advierte a uno, siempre que Dios le habla a una persona, le habla a un hogar, le habla a una familia, le habla a una sociedad, es con el fin de evitarle fracasos. Es con el fin de evitar su caída, su desgracia. Hermano, Dios nos habla continuamente a través de su palabra. Dios usa tantos medios para advertirnos, para decirnos haga un alto en su camino, para decirnos cambie de senda, no transite por el camino que usted va porque corre peligro, es un camino peligroso. Dios usa tantos medios
para advertirnos, para hablarnos, pero a veces, al igual que Pedro, uno no hace sino llevar la contraria. Y siempre que se lleva la contraria a la voz de Dios, a la voz del consejo sabio y de la orientación, no espera sino el fracaso. ¿Sí o no? Alabado sea Cristo. Otro error que cometió Pedro que lo llevó a su caída está en el mismo verso 33 y verso 34, y es compararnos con otros. Primer error, contradecir a Cristo. Segundo error, compararnos con otros. Mire que Pedro dijo que otros se escandalizarían. Mire el verso 33. Respondiendo Pedro le dijo, ¿qué le dijo al Señor? Aunque todos, y esos todos, ¿a quién se estaba refiriendo? A los otros discípulos. O sea, si ellos estaban ahí cerca del Señor, cuando el Señor le dice, ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, Pedro le dijo, aunque todos, yo me imagino señalándolos, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, aunque esto falle, yo no voy a fallar. Aunque estos pequen, yo no voy a pecar. Aunque estos caigan, yo no voy a caer. Aunque estos se acobarden, yo voy a ser valiente. Aunque estos se escandalicen, yo nunca. Ni siquiera dice, al menos por hoy no. No es de mañana. Pero no, él afirma y dice, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué problema cuando uno se compara con otros? Siempre que nos comparamos con otros, resultamos siendo los mejores. En este caso, como Pedro, él resultó siendo el más fuerte. Porque él le dijo, ellos se van a escandalizar, pero yo no. O sea, yo sí soy fuerte. Yo soy valiente, yo no voy a caer. Yo no voy a fracasar. O sea, Pedro pensó que él estaba mejor preparado que los otros para enfrentar la tentación. A veces es el mismo error que nosotros cometemos. Cuando otro fracasa, a veces en vez de darle la mano lo criticamos, le ponemos el pie en el cuello y lo señalamos y decimos, es que este cayó porque no ora, este fracasó porque no ayuna, este fracasó porque no va a la iglesia, este fracasó porque no es espiritual, este fracasó porque no ha crecido espiritualmente. Pero no, yo estoy bien preparado contra la tentación. O sea, como ningún otro. Eso fue lo que Pedro quiso decir cuando se comparó con los demás. Cuando se comparó con los demás. Siempre que uno se compara, por lo general, con los demás, uno es el mejor. ¿Sí o no? Uno es el mejor. Así a veces uno, detrás de una fachada de falsa humildad, uno diga, y no es por tocar trompeta, pero uno siempre, cuando se compara con otros, uno siempre es el mejor. Los demás siempre salen perdiendo. ¿Qué, hermano? ¿Y la iglesia de la Concordia qué tal? No, hermanito, ahí vamos bien, gracias a Dios. Pero no es por tocar trompeta, pero lo mejorcito que hay en la Concordia, vea, está delante de usted. Allá se ora, claro que se ora. Pero el que más sabe orar en esa iglesia no es por tocar trompeta, pero aquí estoy.
O sea, por lo general, siempre que uno hace algo, a veces uno considera por lo general, así por fuera uno diga, no, fulano es mejor, pero a veces en el corazón mi orgullo me dice que va, mejor soy yo. Y en todas las áreas en que usted el que toca la guitarra, el que toca esto, bueno, en todo, el que predica, el mejor predicador de la iglesia, ¿quién es? ¿Quién es? Pues hermano, ahí el que más o menos se puede defender delante mío es el pastor, más o menos. Pero aquí está, vean. No me preocupe que aquí no pasa eso, son cosas que yo digo. Pero lo que quiero hacer énfasis es que cuando uno se compara con otros, por lo general uno siempre sale ganando. Pero mire que Cristo le dijo a Pedro que de esa tentación no iba a salir bien librado. De esa tentación no iba a salir peor librado que los demás. O sea, le dijo: Pedrito, usted está equivocado, le va a ir mal. El Señor le dijo: para acabar de completar, los otros van a salir en carrera, pero usted, o sea, el que peor iba a salir. Y el que peor salió, ¿quién fue? Pedro. Los demás salieron en carrera y se fueron, pero a este lo negó. Le dijo el Señor: es más, esto de pronto se huyen y se van, pero a usted lo van a enfrentar 3 veces. Y las 3 veces usted va a decir que no me conoce. Usted va a decir que no sabe quién soy yo. O sea, es que la caída fue terrible. Oye, pero este parece que andaba con Jesús. ¿Quién? ¿Yo? Señora, yo no. Otro le dijo: hasta la manera de hablar lo delata. Dijo: no, ¿qué va? Mentiras. Mira, yo no conozco al Señor. ¿Quién? ¿Jesús? ¿Quién es? Uy, terrible, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos. Mire, a veces nos escandalizan las debilidades de otros, pero ignoramos las nuestras. Él estaba mirando, dijo: esto le van a escandalizar, pero no sabía que el que se iba a escandalizar bien feo era él. Que el que iba a caer muy bajo era él. Que el que iba a cometer un error muy terrible era él. Esto es tremendo, hermano. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Tercer error que cometió Pedro, que lo llevó a su caída, fue el exceso de confianza en sí mismo. Y déjenme y le dejo otro poquitico del segundo punto. Siempre que uno se compara con los demás, uno sale ganando. Uno debe compararse con Dios, con Él. Cuando uno se compara con Él, uno aterriza, uno pone los pies sobre la tierra, uno se da cuenta que está rodeado de debilidades, uno se da cuenta que está rodeado de flaquezas, uno se da cuenta que no es lo tan santo que uno cree, uno se da cuenta que no es lo tan consagrado que uno a veces cree. Mire, ahí tenemos el ejemplo de Isaías. Cuando tiene la visión una pequeña vislumbre de la santidad de Dios en Isaías capítulo 6, cuando dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. ¿Qué hacían estos seres angelicales tan puros?
con dos cubrían su rostro, porque no se sentían dignos de mirar al que estaba sentado en el trono. Con dos cubrían sus pies, señal de reverencia, y con dos volaban, disposición para el servicio. Y Isaías tiene esta visión, y estos seres angelicales no decían sino santo, santo, santo. Dice que cuando él tuvo esta visión, ¿qué dijo Isaías? Ay de mí, Padre Celestial. Cuando él tiene este pequeño encuentro con la santidad de Dios, dijo: hasta aquí llegué. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo ¿qué? Porque siendo el más consagrado de Israel, porque siendo el más íntegro de Israel, porque siendo el más puro de Israel, han visto mis ojos al Rey. No, hermano, cuando uno de verdad se encuentra con Dios, la santidad que uno tiene se va al piso. La consagración que uno cree que tiene se va al piso. La pureza que uno cree que tiene se va al piso. Dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio. Isaías no era cualquier creyente. Isaías era un hombre de Dios, era un hombre consagrado, era un hombre fiel, era un profeta de Dios, era un hombre ungido, pero en la presencia de Dios dijo: soy inmundo. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y tuvo que venir un ángel y tomar carbón encendido del altar, y le chamuscó los labios. Porque la consagración duele, la pureza duele. El vivir de verdad en los parámetros que Dios ha establecido, eso duele. Imagínese un carbón al rojo vivo y que se lo pongan a uno. No dice, no busca la parte más dura del cuerpo, se la pone en los labios, Padre Celestial. Si usted medio se pone está tomando algo, me quemé, Dios mío. Imagínese un carbón al rojo vivo. Lo agarraron del altar con unas tenazas y le dijeron: a ver, haga piquito Isaías y tenga ahí el carbonazo. Eso duele, hermanos. Llegar al nivel que Dios quiere que usted y yo estemos, duele. Llegar a ubicar el nivel de pureza que Dios quiere que usted y yo tengamos, eso duele, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, con el que cuando uno esté por allá como en el espacio sideral y creyéndose ya un querubín o un serafín, uno debe tener una pequeña vislumbre de la santidad de Dios para que uno aterrice. Pedro estaba ahí pescando, estaba ahí en la barca, y cuando el Señor subió a la barca y obró el milagro, Pedro cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Ezequiel, cuando tuvo esa experiencia de la gloria de Dios, cayó como muerto, sin fuerza, que tuvo que venir un ángel a tocarlo para que pudiera tener fuerza y estar de pie. ¿Cuánto nos hace falta de verdad encontrarnos con Dios? Tener solo una pequeña vislumbre, hermano, se nos va a ir tanto orgullo, se va a caer tanta jactancia de nosotros, se va a ir tanta vanidad. Uno va a aterrizar y va a decir: Padre, es que yo no soy nada, yo no soy nadie, no tengo nada de qué vanagloriarme. Aquí el único grande es usted, el único fiel es usted, el único santo de toda santidad es usted. A su nombre sea la gloria. Ahora sí saltamos al tercer punto. Que lo llevó a la caída fue el exceso de confianza en sí mismo. Contradijo al Señor, se comparó con otros
Y el tercero, el exceso de confianza en sí mismo. Verso 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ya. Tenía una confianza Pedro en sí mismo tremenda, hermanos. Mire, después de todo lo que el Señor le dijo, era para que Pedro hubiera reaccionado, ¿verdad? Era para que Pedro hubiera entrado en razón. Era para que Pedro al menos hubiera dicho: Señor, con su ayuda no voy a fracasar. Y eso es algo que ustedes y yo debemos decirle al Señor todos los días de nuestra vida. Señor, ayúdeme a no fracasar. Cuando usted ve a alguien que fracase, sienta dolor en su corazón, ore por él, pídale a Dios que lo levante y dígale usted: Señor, ayúdame, yo estoy en el mismo camino, estoy en este mismo estuche, estoy en estas mismas flaquezas, estoy en estas mismas debilidades. Por favor, tenga misericordia, ayúdeme, con su ayuda no fracasaré. Pedro, cuando dice esto, él dependía de sí mismo más que del Señor. Es lo que dio a entender. Alabado sea el Señor. Usted ve que hizo en repetidas ocasiones promesa que no iba a negar al Señor, pero terminó negándolo. Todos sabemos que terminó negándolo. Y termino. A veces los que más confían en sí mismos son los que caen antes y con mayor necedad. Lo más seguro de sí mismo son los que menos están a salvo de la caída. A veces el que se la pasa diciendo no voy a caer es el que más rápido cae. A veces el que se siente más seguro de sí mismo es el que más propenso está para fracasar. Uno cuando está aprendiendo algo no es tan cuidadoso. Por ejemplo, si uno está aprendiendo a conducir una moto, una cicla o un vehículo, el que está aprendiendo, cuando uno está aprendiendo a conducir el vehículo, uno es, y va a cruzar y viene un carro a 3 cuadras y uno espera, y le otro, pero dele, no, allá viene el carro y usted está ahí, pero mire que tiene, no, pero viene a 3 cuadras, y usted se queda ahí, no. Y espera que pase. Y si es una cantidad de carro, ahí usted espera las horas que sean para luego pasar, porque usted va por el cuidado. Pero después que uno ya se siente Schumacher, hermano, mire, uno se accidenta a veces más cuando ya sabe conducir que cuando está aprendiendo. ¿Por qué? Por la confianza. El exceso de confianza es lo que lo lleva a uno al fracaso. A veces cuando ya uno espiritualmente se siente como realizado, uno mira a los demás por encima del hombro y uno considera que los que van a fracasar son otros. Pero en este camino no, hermano. En este camino no importan los años que usted y yo llevemos. No importan las responsabilidades que tengamos. El diablo sigue siendo el mismo, el pecado sigue siendo el mismo, la tentación sigue siendo fuerte y nosotros seguimos siendo seres humanos llenos de debilidades. Mientras estemos en esta carnecita, no importa que seamos pastores, presbíteros, oficiales, no importa que llevemos los años que llevemos, hermano, vamos a fracasar si confiamos en nosotros mismos. Ese consejo del apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, el capítulo 10, verso 11 y verso 12, y terminamos. Capítulo 10, verso 11 y verso 12, hablando de Israel y de su fracaso. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y termina con una palabra que nos debe llevar siempre a la reflexión. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El exceso de confianza llevó a Pedro al fracaso. El exceso de confianza me puede llevar a mí al fracaso. El exceso de confianza lo puede llevar a usted al fracaso. Por eso nuestra confianza y nuestra dependencia todos los días debe estar puesta en el Señor, en su amor y en su misericordia. Vamos a estar de pie, por favor. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la alabanza y la adoración. Gracias por tu palabra, Padre. Hemos mirado los errores que Pedro cometió, que terminaron llevándolo al fracaso, a la caída. Contradijo tu palabra. Se comparó con los demás considerándose el mejor. El exceso de confianza lo llevó al fracaso, Dios. Señor, ten misericordia de mi vida. Por favor, tú me has ayudado hasta aquí. Sígueme ayudando para ser fiel, para vivir para ti, para no fracasar. Tú has ayudado a esta hermosa congregación, este pueblo que te ama hasta aquí. Síguelos ayudando, Señor. Es tu gracia lo que sostiene esta iglesia, Padre. Es tu gracia la que sostiene estas familias. Es tu gracia la que sostiene esta juventud, esta niñez. Es tu gracia la que sostiene nuestros hogares, nuestra familia. Por tu gracia estamos aquí, Señor. Entonábamos un hermoso cántico. Si no fuera por el Señor, ¿quién fuera yo? Hubiéramos fracasado en la vida cristiana. Con todas las luchas y los problemas que usted ha tenido, con todas las tentaciones y las pruebas que le han visitado, pero hoy está aquí con heridas, con cicatrices, cansado del camino, pero agradecido con Dios porque lo ha conservado hasta hoy, lo ha ayudado. Esa dependencia que usted a lo largo de los años ha mantenido en Él, sígala manteniendo para permanecer fiel. Ama, shama, kisha.